solo tocar el borde de su manto. Ya se menciona a esa mujer con 12 años de continua hemorragia y pasaba Jesús. Y ella pensaba, si tan solo tocare. Y así lo hizo y fue sana. Hoy tal vez te encontrás con alguna situación, algo que te incomoda. El Señor quiere responderte en esta noche. El Señor quiere obrar, quiere traer paz, te quiere dar identidad, te quiere renovar. Vení delante de Él confiadamente. Tocar el borde de su manto. Si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé, si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé, si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita lo que el Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús. Un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti,
estamos sedientos, anhelando más de tu presencia. Te necesitamos, papá. Aquí está tu familia. Somos tus hijos e hijas. Anhelamos estar en tus brazos, en tu regazo, recibir ese cariño que das día tras día. Gracias. Estamos sedientos de ti, papá. Espíritu Santo, ministra en nuestros corazones. Queremos recibir tu palabra, pero queremos aplicarla. Que podamos tener corazones fértiles, corazones preparados, dispuestos. Gracias por este momento, gracias por la libertad de poder alabarte, adorarte, sin impedimentos, sin que tengamos que hacerlo a escondidas. Gracias, 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 papá, gracias por darnos identidad, hacernos tus hijos. Vestidos nuevos, identidad nueva, corazón restaurado. Gracias, gracias, papá. Queremos escuchar tu palabra, recibir tu palabra, prestos, atentos, ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muy buenas noches. Los chicos salen a la escuela bíblica en este momento. Damos gracias al Señor por este momento, gracias por ese privilegio de poder compartir su palabra y el Señor es bueno para con uno. El Señor siempre muestra su fidelidad y su amor y sabe cómo llegar al corazón de uno. Pido perdón. Venimos hablando en este tiempo de la familia y también en este mes de la importancia de la familia espiritual. Y cuando nos ponemos a pensar en la vida del ser humano, toda nuestra vida siempre está relacionada. Siempre el ser humano está relacionado de alguna manera como familia. Siempre estamos relacionados en nuestros lugares de trabajo. Por más que nos querramos distanciar, formamos grupos o familias en los lugares donde estamos. Formamos conexiones que pueden ser buenas o conexiones que son negativas, hoy se dice tóxicas. Pero aunque no querramos, aunque la persona más tóxica termina relacionándose con alguien, porque somos humanos y nos entrelazamos y nos relacionamos los unos con los otros y la vida del ser humano tiene que ver con compartir la vida, con compartir momentos, con compartir situaciones, con compartir. Y somos parte, como les decía, de una familia biológica. Todos tenemos papá, mamá, hermanos, ¿sí? Es familia, nos encontramos como familia. Hay
familias y familias, sí, pero somos familia. Hay familia espiritual, la iglesia como cuerpo es familia, la célula es familia, el lugar donde nos encontramos. Cuando nos relacionamos laboralmente, sí, en un lugar, se nos insiste y se nos hace hincapié en que somos una familia para lograr el trabajo, para compartir por las metas, por las cosas que hacemos. Siempre se busca enfatizar esa relación y ese vínculo de familia. Como nuestra vida no escapa, ¿sí?, a esas relaciones, nosotros vivimos, nosotros construimos, soñamos, hacemos, influenciamos en base a la familia que tenemos. Somos influenciados, ¿sí? Lo que nosotros hacemos, ¿sí? Cuando usted habla con alguien, con una persona que es conflictiva, el que lo quiere ayudar mira qué hay detrás de esa persona, y detrás de esa persona ¿qué hay? Hay una familia, hay relaciones conflictivas, hay situaciones. Entonces, todo lo que nosotros hacemos, en gran parte, se determina por la familia que tenemos, por el lugar de donde nosotros salimos. ¿Sí? Esto no es una excusa para echarle la culpa a soy así por mi familia, pero querramos o no, somos influenciados por la familia. Y cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, vemos y entendemos por la palabra, antes de entrar en el tema, que la relación es personal, mi relación con Dios es personal, la salvación es personal. La palabra me desafía a mí a apartarme sola, a orar, a tener relación íntima con el Señor. A eso la palabra nos deja bien claro eso, ¿sí? Pero a partir de esa relación íntima con Dios, me muestra que todo otra vez está relacionado con las personas y en el lugar en el cual yo me muevo. La iglesia, el trabajo, todo termina siendo influenciado por la familia. La familia es importante, ¿sí?, para crecer. La familia es importante porque ahí es donde nos desarrollamos, donde aprendemos, donde damos nuestros primeros pasos, donde hablamos, donde somos. Y como les decía, venimos hablando de la importancia de la familia espiritual, porque entendemos la familia espiritual tiene que ser como es la familia biológica, ¿sí?, un lugar en donde yo me encuentro y donde yo puedo hablar, donde yo puedo compartir. Porque como les decía, en cada lugar, cuando se quiere lograr lo mejor de una persona, para que esa persona sea parte, es relacionarlo con familia, hacer como parte de familia, trabajar como familia, colaborar como familia, sembrar como familia. Y nuestra casa, nuestro hogar tiene que ser familia. ¿Amén? Tiene que ser un lugar seguro, tiene que ser un lugar donde yo pueda hablar, donde yo pueda abrir mi corazón, donde los que salen de esa familia sean personas que bendicen y que sean de bendición en los lugares donde están. Y cuando hablamos de la importancia de la familia, fíjese que hasta Jesús, cuando leemos en la palabra, tenía una familia biológica porque tenía papá, tenía mamá, hermanos, hermanas, pero Jesús también tenía una familia espiritual. Cuando nosotros leemos que Él eligió a los 12 discípulos, eran personas a las cuales Jesús enseñaba, pero era con quienes también Él compartía tiempo. Eran familia espiritual para Él también. Fíjense la importancia que tiene entonces que hasta Jesús tenía su familia, ¿sí? Entendemos ahí por la palabra, Él tenía 12 discípulos, pero leemos que tenía amigos, después habla que había otros discípulos y había gente con la que Él se relacionaba y tenía su círculo de su familia espiritual también. Y si hablamos de familia espiritual, como les decía, es el lugar donde nos tenemos que encontrar seguros, igual que en nuestra casa.
Es el lugar donde uno es lo que es, donde soy yo. Porque muchas veces la sociedad nos vende una imagen de la persona, pero en la familia es donde uno realmente es, donde se conoce todo de uno, ¿sí? Es donde uno abre su corazón, donde los que están conocen los sueños, porque los hablo, porque los comparto, porque los digo, ¿sí? Los deseos que tengo en mi corazón, se conocen cuáles son mis fortalezas, qué pueden esperar de mí en un momento de dificultad, ¿sí? Conocen mis flaquezas, conocen mis errores, conocen mis debilidades, conocen mi mal carácter, conocen si me gusta tirar la toalla fácilmente y abandonar todo, si soy una persona empecinada y que le mete para adelante a pesar de todas las circunstancias. Esas cosas pasan y se conocen cuando uno es familia y cuando uno está en un lugar donde uno es quien realmente es, donde uno deja al desnudo su corazón, su carácter. La familia espiritual es exactamente lo mismo, hermanos. La familia espiritual tiene que ser igual que ese lugar en nuestras casas, donde yo abro mi corazón, donde se me conoce donde yo puedo contar cuál es la circunstancia que estoy viviendo, ¿sí? La familia espiritual es el lugar donde se me va a animar, donde se me va a potenciar, donde voy a volver a caminar, donde si venía desanimado me van a animar. Si voy al lugar correcto y si es familia espiritual, porque si no, a veces vamos a lugares, suponemos buscar aliento y ¿qué nos hacen? Nos atan un chaleco de plomo y nos tiran nos mandan a nadar. La familia espiritual, hermanos, es un lugar donde nos tenemos que desarrollar, donde soy alentado, ¿sí? Donde soy sostenido, pero que yo también sostengo a alguien, donde me alimento yo y alimento a alguien, donde recibo amor para poder dar amor a otros, donde se me enseña a orar y donde oran por mí y yo oro por alguien, donde recibo palabra y esa palabra yo puedo compartir con alguien. La familia espiritual nos enseña a caminar juntos. Y para que esto que estamos leyendo, ¿sí?, ocurra, no es algo que ocurra mágicamente. Decía una vez la hermana, estábamos en un curso de capacitación, decía, pero ustedes venden la célula de oración como algo mágico, y no es así. Y no es así. Pero es el mejor modelo de parte de Dios para crecer. ¿Sí? La Biblia lo estipula así, la Biblia lo muestra así, ¿sí? El lugar de crecimiento es la célula. Después está el pecado y cada uno de nosotros que se hace sus cosas. Pero el lugar para crecer y para desarrollarse es esa célula que se tiene que convertir en una familia. Así que queremos ver algunas cosas que la palabra nos muestra para que ese lugar, para que la familia espiritual, donde yo identifique mi familia espiritual, empiecen a ocurrir cosas, donde yo pueda abrir mi corazón, donde yo pueda hablar, donde yo pueda decir, ¿sí? Y quiero que vayan conmigo al libro de Marcos 2, queremos comenzar ahí a ver un poquito. Y es interesante cuando uno lee la palabra, los 4 evangelios relatan sobre la vida de Jesús, sobre los hechos de Jesús, y cada escritor hace su énfasis en algún punto, en algo que a él le parecía importante de todo lo importante que estaba ocurriendo. No es que era menos importante, pero que cada uno, como cuando nosotros contamos una noticia, a nosotros nos llama más la atención algo y cada uno muestra ahí. Y Marcos es el único evangelio que hace esta aclaración de Jesús de la que queremos leer.
Él empieza diciendo, fíjese Marcos 2:1, dice, entró otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Es el único de los evangelios que hace esta aclaración de que Jesús estaba en casa. Y me gustó esto y empecé a armar esto y a empezar a armar la palabra de las cosas que ocurrían cuando Jesús estaba en casa, cuando Él se refugiaba en casa, entendiendo como casa es el lugar donde yo puedo abrir mi corazón, donde yo puedo compartir, donde yo puedo hablar, donde yo puedo preguntar, como vamos a ver ahí. Y dice ahí Marcos 2:1, se oyó que estaba en casa. Y me gusta pensar que ese se oyó que estaba en casa era porque estaban ocurriendo cosas lindas. No era como mi casa, que se parece que están en casa porque hay gritos, peleas y ollas volando, no. Ese se oyó que estaba en casa era porque había presencia del Señor en ese lugar. Porque Jesús estaba ahí y ocurrían cosas. Ese soy yo que estaba tiene que ver con la presencia de Dios en el lugar donde yo voy a alimentarme, donde yo voy a abrir mi corazón para ser ministrado. Si yo entiendo familia espiritual como lugar donde hay presencia de Dios, ¿sí? Soy yo que estaba en casa. Tiene que ver con presencia, con familia espiritual. Y como parece obvio identificarlo, pero hoy es muy común que la gente hable y aún de las cosas espirituales busque un consejo, si lo que pasa es que tengo la peña o las amigas, los amigos, y consulto cosas espirituales de gente que no tiene ni noción de algo espiritual. Es como si yo quisiese dar consejos sobre, no sé, contabilidad, y no sé, tengo que ir con una contadora, con un contador. Pero si yo quiero crecer espiritualmente, si yo identifico como familia espiritual un lugar, tiene que haber presencia de Dios y tiene que haber palabra de Dios. Parece una obviedad, pero para mucha gente no lo es. Pues lo que pasa es que en la iglesia no me entienden. Yo voy a tal grupo, me encuentro con las chicas, con los muchachos y hablamos. Hermanos, donde usted abre su corazón por la circunstancia que sea, tiene que haber presencia de Dios. Amén. Tiene que haber dirección de parte de Dios. El Espíritu Santo tiene que obrar. Y por más que sí, pero yo tengo muchos problemas y esa es tierra fértil para que el Señor pueda obrar. Que yo pueda abrir mi corazón. Que se oiga que el Señor está. Que el lugar donde yo voy, si no tengo la confianza de buscar al pastor o a la señora del pastor en la oficina o en algún lugar para hablar con el hermano, que yo hable. Si yo busco ayuda espiritual, tengo que buscar ayuda espiritual de alguien que me ayude, que me confronte, que me alimente con la palabra del Señor. Por eso tengamos cuidado, en primer lugar, donde abrimos nuestro corazón. Lo tenemos que abrir, pero tengamos cuidado. Si usted quiere ayuda espiritual, busque donde hay ayuda espiritual. Si vamos a Marcos 7, versículo 17. Dice, otra vez dice Marcos, cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron los discípulos sobre la parábola. Otra vez, ¿sí? La familia espiritual es el lugar donde yo pregunto. Vieron, los discípulos venían caminando con Jesús, Jesús enseñaba sobre la parábola, no la entendieron. Y había un lugar para preguntar, un lugar donde había una duda, y ese lugar era en familia, ellos solos con Jesús. ¿Cuál es el problema de que no entienda algo? Es común que no entendamos. Algunos ya peinamos canas y hay cosas que
no las entendemos. Hermanos, si hay algo que nosotros no entendemos, si hay alguna duda en nosotros, ¿sí? Tiene que haber un lugar donde yo pueda preguntar otra vez, donde yo pueda abrir mi corazón, donde yo pueda donde la palabra, donde un hermano pueda traer luz en base a la palabra sobre una circunstancia, sobre algo que yo escuché, sea una palabra de alguna circunstancia que estoy viviendo. Si yo quiero crecer, la importancia de tener el lugar donde poder preguntar, donde poder sacar mis dudas, donde la fe de uno es fortalecida, donde hay aprendizaje de la palabra, ¿sí? Porque cuando nosotros empezamos a estudiar, cuando empezamos a preguntar, cuando nos empezamos a sacar las dudas, el Espíritu Santo ya está obrando, pero empieza a revelarse otras cosas. Y comienza mi vida que parece estancada, un montón de dudas, un montón de preguntas y de circunstancias, empieza a moverse y veo que hay propósito, veo que hay vida, que hay dirección, que puedo compartir, que soy útil, que puedo hacer, que el Señor me cuida, que el Señor me ama, que el Señor me bendice. No nos quedemos, ¿sí?, con la duda. Si no entendemos, hermanos, la familia espiritual es el lugar donde yo vengo y donde yo aprendo de la palabra. Si vamos a Marcos 9:28, dice Marcos 9:28, cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Otra vez, cuando entró en casa, estaba solo con sus discípulos y aparecieron los por qué. Y hermanos, si nosotros nos ponemos a preguntar, si usted ya sus hijos son grandes, tal vez se olvidó, pero yo estoy en una etapa en que tengo una que todo es por qué. Entonces usted tiene que hablar, tiene que explicar. Y los porqués, hermanos, son parte de la vida. ¿Por qué esto? Los discípulos, Señor, venían de un momento espectacular, dirían, con el Señor y pasó algo. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué esto? Hermanos, los por qué, esas dudas, esas cosas que vienen son parte de la vida. No las vamos a poder escapar. Porque si venía tan bien, ¿por qué pasa esto? Si hago esto bien, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué siempre se repite lo mismo? ¿Por qué esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Que podamos tener un lugar donde podamos abrir nuestro corazón otra vez, donde alguien pueda orar con nosotros, donde pueda hacer calmar la tempestad un poco y donde traiga claridad sobre las circunstancias que nos tocan vivir, de esos por qué, de esas cosas que no entendemos, de esas cosas de esas circunstancias que nos ocurren y que nos pueden frustrar, que nos frenan, que nos traen miedo, que traen diferentes situaciones, porque depende de las cosas, ¿sí? Cuando estamos en duda, lo primero que hacemos es frenar, es parar. Algunos aceleran demasiado y otros paran, y hay gente que está parada, ¿por qué? No sabe por qué, pero hay un por qué y hay una circunstancia que no resuelta, y por qué esto y por qué lo otro, y estamos estancados en la vida. Que podamos decir, Señor, ¿por qué? Que pueda ir a mi familia espiritual y decir, ¿por qué? Y déjeme decirle que el Señor, si buscamos de su presencia, si buscamos ayuda, hay respuestas. Y si no hay respuestas inmediatas, hay un ánimo de seguir caminando para poder entender en el tiempo las circunstancias y las cosas que nos ocurren. Pero no nos estancamos, porque no entendí esto, porque me pasó esto. La vida sigue, las cosas buenas de la vida van a seguir, hermanos, pero si yo quedo parado acá, estancado, me frustro, me desanimo, me salgo porque no entendí, porque estoy mal, y nos quedamos.
Si tengo dudas, puedo ir con alguien y ese alguien va a orar, me va a sostener, otra vez me va a dar ánimo, ¿sí? A tomarme de la mano del Señor. Va a ser el lugar donde voy a ser direccionado en la palabra del Señor para volver a caminar. Porque tampoco podemos, cuando hay cosas que nos ocurren y que no las entendemos, si nosotros las queremos minimizar y dejamos como que no pasa nada y seguimos, siempre hay una parte de nosotros que va a estar no resuelta, va a estar insegura, una raíz de amargura, una duda, algo que va a haber ahí. Hermanos, si hay una circunstancia en nosotros que trae dolor, que trae aflicción, sea la circunstancia que sea, tiene que ser resuelta a los pies del Señor. Y la importancia de la familia espiritual es del que me acompaña y que me sostiene y que me ayuda a llevar la carga en los momentos de dificultad. Por eso, hermanos, no tengamos vergüenza de abrir nuestro corazón. O mejor dicho, a pesar de la vergüenza, es preferible abrir su corazón y ser sanado que caminar con un dolor el resto de la vida. Porque vieron que uno con el tiempo aprende y dice, ¿cómo hay gente que no tiene miedo y hace las cosas? No existe persona que no tenga miedo. Existe gente que a pesar del miedo hace las cosas. ¿Sí? ¿Por qué ese habla como que si nunca, habla así porque nunca le pasó nada? Habla así porque pidió ayuda y porque la vida siguió. A veces uno hasta con ligereza a veces quiere esconder el problema de uno y decir, no, lo que pasa es que dice porque no le pasó lo que me pasó a mí. Hay circunstancias y hay momentos de dolor que son de cada persona, pero vuelvo a decir, cuando yo puedo abrir mi corazón en un lugar, yo puedo ser sanado, puedo ser ministrado por la palabra y el Espíritu Santo va a traer sanidad a mi corazón, va a traer paz a mi corazón y voy a ser direccionado otra vez para seguir caminando. En Marcos 9:33, ahí seguidita dice, y llegó otra vez a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputáis entre vosotros? ¿De qué estaban peleando ustedes por el camino? Le dice Jesús. Otra vez no les paró en el camino cuando iban caminando. Paren, a ver, ahí me salen de la fila. No, había un lugar y hay un momento en el cual los problemas se resuelven. En las familias espirituales, vieron que en la familia biológica se pelean por la herencia, por el reloj, por el anillo, por el mantel, por la casa, En la familia espiritual, hermanos, también hay dificultades y hay conflictos y hay problemas. Y hay un lugar donde nuestras diferencias se tienen que solucionar. Porque si hay celos, nosotros leemos la Biblia como a veces y no nos damos cuenta, pero cuando uno lee ahí Corintios, ve que los hermanos se sacaban literalmente los ojos, había celos, contiendas. Pablo les escribía, hey, ¿ustedes qué están haciendo? Hermanos, todas esas cosas que no tienen que estar, pero que están, tienen que ser resueltas. Y otra vez, si yo tengo algo contra mi hermano porque mi hermano me hizo algo, ¿sí? Porque fui ofendido, porque fui lastimado, hay un lugar donde yo pueda sentarme con el hermano o en mi lugar donde yo pueda abrir mi corazón y donde yo pueda ser sanado. Vuelvo a decir, hermanos, cuando uno comparte, a mí una de las frases que más recuerdo siempre dice que las peores cosas de la vida nos van a ocurrir tratando con gente y las mejores cosas de la vida nos van a ocurrir tratando con la gente. Hermanos, nos exponemos
estamos expuestos a que nos pase eso. Pero como hijos de Dios, ¿sí? Aferrémonos a recibir lo mejor. Y que si hay esos conflictos, esas dudas, esos celos, esos errores, ¿sí? Esas cosas que pasan, que podamos, si yo no lo puedo solucionar solo, si yo no puedo dejar, sea celos, sea que abra mi corazón en un lugar, miren, quiero orar, necesito, me pasa esto, me pasa esto. Hermanos, la familia es un lugar donde tiene que haber amor, donde tiene que haber cuidado, donde tenemos que ser alentados, donde tenemos que ser sostenidos, pero también es un lugar donde tenemos que ser corregidos, donde tenemos que ser confrontados. Todo eso pasa en una familia. Todo eso ocurre para que mi crecimiento sea sano. Se me alienta y el hecho de confrontar y de corregir, hermanos, la última circunstancia es exponer públicamente la corrección. Uno empieza en el lugar a solas, mano a mano, y después en un lugar más grande, pero se solucionan, hermanos, las cosas se tienen que solucionar, porque en toda familia hay diferencias, hay dificultades, hay falta de perdón, pero cuando como hijos de Dios tenemos que entender que tenemos una meta en común, que tenemos un mismo propósito de estar un día con el Señor y de que más personas que están a nuestro alrededor conozcan a Jesús como Salvador y que estén con Él en la eternidad. Entonces todas esas cosas que suman, que se van agregando, yo las tengo que desechar para seguir caminando, ¿sí? Porque sé que dice la palabra que, ¿cómo es? Mi enemigo no es mi hermano, sino ¿quién? El enemigo, ¿sí? Hermanos, que podamos decir, a pesar del hermano que no lo puedo ni ver, que me tengo que acostumbrar a verlo porque voy al mismo lugar que él por la eternidad para verlo. Así que, hermanos, la familia es un lugar, ¿sí?, donde soy ayudado, donde soy sanado, donde se me hace crecer. Y otra vez, hermanos, los problemas tienen que ser resueltos, no patear para adelante, resueltos. Para crecer tienen que ser resueltos. Y ahí, en el libro de Lucas 9, si quieren buscar conmigo, Marcos también nombra el hecho, pero acá Lucas es el que hace el hincapié en el lugar donde estaban. Lucas 18, no estaban en casa, sino que en un lugar aparte. Dice Lucas 9, versículo 18, aconteció que mientras Jesús oraba, aparte, estaban con él los discípulos, y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos respondieron, unos que Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondió Pedro y dijo, el Cristo de Dios. Hermanos, cuando yo crezco, cuando mis problemas se resuelven, cuando yo voy a la presencia de Dios, pasa esto que pasó con Pedro. Hay revelación de parte de Dios sobre mi vida. Donde yo veía chiquitito así, mi mente espiritual comienza a abrirse. Ellos hasta ahí caminaban con alguien que escuchaban, ellos decían maestro. Y Jesús, ¿y ustedes quiénes dicen que son? Y es Pedro el primero que hace ese reconocimiento de Jesús, el Cristo. Eso ocurre, hermanos, cuando eso que venimos hablando ocurre en nuestra vida, en nuestra familia espiritual. El Espíritu Santo empieza a revelarse, hermanos. Y mi vida toma otro sentido y toma otro propósito. Donde soy fortalecido, donde soy sanado y donde ya no estoy esperando que todos vengan a mí, sino que yo también puedo hacer algo por los otros. Hermanos, el crecimiento es inevitable cuando yo soy sanado, cuando voy al encuentro del Señor. El crecimiento es inevitable. Como cuando dejo de buscar
El enfriarse es inevitable, hermanos. Cuando yo busco ese lugar como estaba Jesús acá con sus discípulos, que fue un lugar aparte, ¿sí? Como entendemos la palabra, que donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, el Señor está en medio, empieza a obrar, empiezan a ocurrir cosas. Y empezamos a darnos cuenta que eso que estábamos pasando, que parecía que nos ocupaba toda la vida, toda nuestra existencia pasaba a veces por una circunstancia no resuelta, nos damos cuenta que eso no, que mi vida no determina esa circunstancia, ese momento, sino que Dios tiene muchas más cosas para nosotros, para sus hijos. Hay gente que, hermanos, vive la vida lamentándose por un hecho que le ocurrió, que por doloroso que sea y respeto el momento, pero hermanos, un momento de la vida no puede determinar el resto de nuestra vida. Y hay gente que se queda estacionado en un momento, ¿sí? Y Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere que seamos sanados, que podamos ser alimentados con su palabra, que seamos alimentados en la intimidad, en la oración, que nos encontremos en un lugar donde se me enseñe la palabra, donde soy direccionado, donde soy confrontado. Y el Señor va a empezar otra vez a manifestarse, hermanos. El Espíritu Santo va a empezar a obrar y me voy a sorprender. Nos vamos a sorprender de las cosas que Dios puede hacer con nosotros. Pero cuando yo tengo esa valentía de identificar mi familia espiritual, el lugar donde yo abro mi corazón, el lugar donde yo voy para alimentarme, al lugar donde yo voy para que me ayuden, porque hay circunstancias que nos sentimos incapaces, y ahí es donde el hermano me sostiene y el hermano me alimenta y hace que vuelva a caminar. Y si volvemos a Marcos, ahí en el versículo 14, Jesús va a orar a Getsemaní, y Marcos habla en el versículo 32, y vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentados aquí, entre tanto que yo voy y oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Hermano, Jesús tenía su familia espiritual, con quienes oraba. Nosotros entendemos que los discípulos estaban con él para aprendían de todo, eran discípulos justamente, eran para aprender, pero compartían. Jesús era 100% hombre, ¿sí? Y él los lleva aparte a orar. Y fíjense que él abre su corazón y encuentra aún en los 12, como que era grande el grupo todavía. Él entre los 12 aún tenía un grupito más pequeño, de los más íntimos, que era Pedro, Jacobo y Juan. Y Jesús dice: vengan ustedes conmigo un momento, ¿sí? Y vaya que Jesús abrió su corazón, vaya que ellos conocieron el sentir del corazón del Señor. Mi alma está triste hasta la muerte, dice él. Eso es abrir el corazón, hermano. Jesús no tuvo temor, ¿sí?, de confesarlo, porque seguramente él necesitaba de su familia espiritual, de quienes orasen. Él los alienta a orar, pero que estén con él ahí. Ahí es donde se ve la función de la familia espiritual. Hermano, Jesús no peleó solo la batalla. No quería pelearla solo. Él abre su corazón para que esos hombres que están con él ahí oren.
para que entiendan el momento y la dificultad que él estaba sobrellevando y que tenía que enfrentar. Hermanos, si Jesús si Jesús no quiso pasarla sola, no quiso pasar solo el momento, sino que buscó ayuda, ¿cuánto más nosotros tenemos que buscar? Abrir nuestro corazón en el lugar donde estamos, en donde nosotros nos sentimos seguros y donde las dificultades están, como hablamos, donde hay momentos, hay cosas que no nos gustan, hay batallas que tenemos que librar en lo espiritual, pero que abramos nuestro corazón. Hermanos, la familia espiritual es un lugar donde hay gente que intercede por mí, hay un lugar de gente que ora, ¿sí?, por mí, el lugar que me va a dar una palabra. Porque entendemos que la familia espiritual, otra vez, son gente que tiene a Cristo en su corazón, amén, tiene eternidad y me ayuda a caminar en ese camino del Señor. Eso hace la familia. Y como les decía, hoy no hay familia perfecta, ni biológica, ni en lo espiritual. Pero hermanos, es el lugar donde tenemos que ser formados. Y si la pregunta es en esta noche, ¿a dónde yo identifico mi familia espiritual? ¿Quién es mi familia espiritual? Como iglesia somos cuerpo, ¿sí? Y somos parte de un cuerpo y compartimos. Y está buenísimo que sea, y somos animados siempre a hacerlo. Pero cuando hablamos de familia pasa también como le pasó a Jesús, que a veces yo no me animo a compartir delante de todos los hermanos. Hacemos hincapié en la célula del lugar donde se produce esa relación más personal, más íntima, y donde podemos charlar. Hermanos, nosotros tenemos que tener nuestra familia espiritual, donde yo pueda ir y pueda sentarme, y donde yo pueda ser ministrado con la palabra, donde yo pueda abrir mi corazón. Es decir, el pastor está dispuesto casi las 24 horas, los 7 días de la semana, pero a veces no nos animamos a venir a la oficina del pastor o pedirle que el pastor venga a casa o su esposa para hablar con nosotros. Hay un vínculo que es el de familia, donde yo me siento seguro. Y yo tengo que identificar ese lugar, con quién yo soy quién es mi familia espiritual y quién es donde yo voy a abrir mi corazón. Y lo que yo comparto va a ser motivo de oración, va a ser motivo de llorar juntos si hace falta, de ser sostenido, y que mañana no salga en el diario. ¿Se entiende? Porque yo abro mi corazón y yo sé que lo que yo comparto ahí, se ora ahí y queda ahí. Y si hay algo que contar, se cuentan las victorias, hermanos. ¿Se entiende? Si había una dificultad y fue resuelta, yo puedo contar, de dar testimonio de que Dios es fiel y de que Dios sigue obrando y de que Dios sigue levantando al caído, ¿sí? Hermanos, que no menospreciemos. En este tiempo de la pandemia, en que nos hicieron tomar distanciamiento de todo, tengamos cuidado de no tomar distancia entre nosotros en los vínculos, para orar los unos por los otros, donde aconsejar los unos a los otros, donde animar los unos a los otros, donde exhortar los unos a los otros. Que tengamos familia, hermanos, que tengamos lugar donde crecer, porque vuelvo a decir, la familia espiritual es el lugar donde se me anima a crecer y donde mi relación con Dios tiene que crecer, tiene que ser fortalecida y tiene que ser animada. Si usted va a buscar ayuda espiritual a un lugar donde dicen que por un tiempo deje de congregarse, eso no es una familia espiritual.
Su familia espiritual no le va a decir que si usted no le puede ver al hermano que está sentado de este lado, que usted vaya y se siente de ese lado. La familia espiritual es donde dice, vamos a juntarnos y vamos a solucionar el problema que tenemos. Porque somos hijos de Dios y tenemos un mismo propósito en la vida. Hermanos, que tengamos vida espiritual, que tengamos familia espiritual. Yo vuelvo a decir, las relaciones con Dios y la familia espiritual va a hacer que mi relación con Dios sea fortalecida. No reemplaza la relación con Dios, no reemplaza lo que la familia espiritual hace es que mi relación con Dios sea fortalecida. El hermano me va a animar, la hermana me va a animar a que yo le siga creyendo a Dios, a que yo siga caminando, a que yo siga insistiendo, a pesar de todas las circunstancias que me van a ocurrir en la vida. Amén. Hermanos, no deje de buscar, no se desanime. Y si usted en algún momento lo lastimaron porque usted abrió su corazón y se divulgó y se contó y fue motivo de burla, no se quede con esa experiencia. Vuelva a intentarlo, ¿sí? Porque lo que vuelvo a decir, por experiencia, porque a veces nos pasan cosas y nosotros nos parece que viene en un camión de grande que es el problema. Y a veces sentarnos a charlarlo con alguien y vemos que esa carga que era tan grande, no era tan grande. Y puedo volver a sonreír y puedo volver a soñar, porque cuando nosotros no solucionamos las cosas, estas cosas que yo tengo por acá, que todos tenemos las arrugas, empiezan a florecer porque hay dolor, porque hay ansiedad, porque hay angustia. Y el Señor no quiere que nosotros vivamos así. Esa no es la vida que el Señor planeó para cada uno de nosotros. Por eso, hermanos, no tengamos miedo de buscar ayuda cuando tengamos que buscar. Y no tengamos miedo de ayudar. ¿Sí? Porque venimos hablando de ser ayudados, pero también de poder ayudar, de brindarnos, de ser el que está dispuesto también a dar una mano cuando vemos que alguien está en necesidad. Amén. Les invito a ponerse de pie y que podamos tomarnos un tiempo para orar. Padre bueno, te damos gracias en esta noche. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella, Señor, vemos la importancia, Señor, de crecer, de alimentarnos, de ser direccionados, Señor, de ser fortalecidos en tu palabra, Señor. Señor, yo oro para que tu Espíritu Santo obre, Señor, en nuestros corazones. Señor, que podamos identificar, Señor, a nuestra familia, a nuestro entorno, en los lugares donde podamos crecer, donde podamos abrir nuestro corazón, donde nuestras dudas, Señor, puedan ser aclaradas, donde hay, Señor, falta de perdón y pueda recibir, Señor, palabra y pueda, Señor, ser animado a soltar perdón, a ser sanado, a ser restaurado, Señor. Señor, que como iglesia seamos familia, que aprendamos la importancia de ser familia, que sea un lugar, Señor, donde los que vienen, Señor, puedan abrir su corazón, donde podemos, Señor, bendecir sus vidas, llevarlo a tus pies, Señor. Porque como hemos escuchado por tu palabra, Señor, el propósito es que te conozcan a ti, el propósito es que sean fortalecidos en la relación que tú tienes con cada uno, Señor. Señor, que las circunstancias de la vida no nos alejen de esa relación íntima contigo, Señor. Te doy gracias, Señor, porque eres bueno para conmigo, Señor. Gracias, Señor, por las personas que pusiste a mi lado, Señor, para sostenerme, para hablarme, para exhortarme, para direccionarme, Señor. Te doy gracias, Señor. Gracias, Señor, una vez más por tu fidelidad y por tu amor, Señor. Gracias, Señor. Amén. Y qué bueno que ese ambiente de familia, ¿no?, se pueda lograr y trabajar en eso. Qué bueno es que cada uno aporte para que eso se dé y ese ambiente de familia sea parte nuestro. Gloria al Señor.
Y para eso hay que trabajar. Y qué lindo es poderlo lograr. Y qué lindo es poder encontrar ese lugar donde, como decía Ariel, me van a entender, me van a comprender, me van a acompañar. Amén. Padre, gracias te damos por este tiempo, por este culto. Gracias por tu palabra, gracias por la alabanza, gracias por todo lo que hemos podido, Señor, compartir ahora. Padre, queremos irnos de este lugar bajo tu bendición, bajo tu cuidado. Declaramos una semana de bendición, de victoria. Guárdanos de todo peligro, de todo accidente. Guárdanos, Señor, de toda enfermedad, de toda obra del diablo, Señor, contra tus hijos. Nos cubrimos con la sangre de Cristo y que verdaderamente, Señor, podamos caminar bajo tu dirección y bajo tu favor. Gracias por la familia espiritual. Gracias, Señor, porque tenemos un lugar donde podemos, Señor, ser animados y ser de ánimo. Papá del cielo, gracias porque no estamos a la deriva en este mundo, sino que pertenecemos a tu iglesia, a tu cuerpo. Es la familia espiritual donde todos vamos rumbo y camino, Señor, a la eternidad. Papá del cielo, que verdaderamente podamos lograr esa unidad, Señor, donde estemos todos unidos, donde estemos todos cubiertos, Señor, donde estemos todos animados, fortalecidos, Señor, donde podamos encontrar un lugar donde frente a las dificultades, Señor, podamos ser animados, abrir el corazón, compartir las cargas, llevar las cargas los unos de los otros y de esa manera, Señor, glorificarte a ti. Bendice a cada hermano, bendice a cada familia, bendice a cada matrimonio, Señor, y que tu paz y tu favor, Señor, sea con nosotros ahora y siempre. Oramos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Amado, que tengas una semana de bendición. Saluda a tu hermano, dale un apretón de mano. Somos familia, sos mi hermano. Dale una palabra de ánimo. Decile algo lindo.